Hoy, 9 de julio, la Iglesia recuerda a la Beata María Petrović. Nació el 10 de diciembre de 1892 en Blato, en la isla de Korčula, Croacia. Era la sexta de 8 hijos de Antonio y María Petrović. Sus padres llevaban una vida ejemplar y educaron cristianamente a todos sus hijos. Muy pronto María mostró su inclinación a la piedad y a la misericordia. Al ver los sufrimientos, el hambre y las penurias de la gente, decidió esforzarse por proteger a los pobres, hermanos elegidos y amados por el Señor, como solía llamarlos. El 8 de septiembre del año 1906, día de la Natividad de la Santísima Virgen, con ocasión de la visita pastoral del obispo, María entró a formar parte de la Asociación de Hijas de María, de la que fue secretaria y después presidenta. Leyendo las palabras de Jesús al joven rico, el 21 de noviembre sucesivo, sintió la vocación a entregarse totalmente a Cristo. Desde ese momento, renovó cada día su promesa de amor al Señor. Después entró a formar parte de la Tercera Orden Secular de San Francisco, y cuando Dios le inspiró dar vida a un instituto religioso femenino, quiso darle la regla y la espiritualidad franciscana. Impulsada por su vivo deseo de ayudar a los necesitados y siguiendo las orientaciones del obispo de Dubrovnik, Monseñor Josip Marcelic, el día de la Anunciación del año 1919 fundó la Congregación de las Hijas de la Misericordia para la educación e instrucción de la juventud femenina. El mismo obispo, en el año 1928, la erigió canónicamente como Instituto de Derecho Diocesano. Al inicio, la madre Petrović dudaba de la clausura y la actividad apostólica, pero optó por esta última, inspirada por las palabras de San Francisco: no vivir solo para sí mismo, sino también para el bien del prójimo. El 6 de diciembre de 1956, la congregación llegó a ser de derecho pontificio, y después fueron aprobadas sus constituciones. La Madre María de Jesús Crucificado Petrović trató de transmitir a sus religiosas la profunda devoción que sentía desde niña hacia Jesús crucificado. En una carta escrita el 31 de agosto de 1953 a todas las hijas de la misericordia, las invitaba a seguir a Cristo escuchando a Cristo, humillarse en Cristo, sufrir silenciosamente en Cristo, arder en Cristo, perdonar en Cristo, amar en Cristo, sacrificarse en Cristo. Para quien ama al dulcísimo Jesucristo nuestro Señor, será dulce incluso la palabra sufrir por amor a Él. Sufrir porque no hay verdadero amor sin sacrificio y sufrimientos por la persona amada. Cristo con la cruz y el sufrimiento ha salvado al mundo entero. Era una mujer fuerte en las adversidades, tierna en sus afectos, pero sobre todo profundamente enamorada de Jesús crucificado, al que dedicó toda su vida y su obra. Sintió durante toda su existencia esta constante presencia del crucificado. Lo tenía siempre ante sus ojos y en su corazón. Por eso afloraba continuamente a sus labios. Las principales virtudes que practicó y recomendó eran las que brillaban en Cristo crucificado: la pobreza, la humildad, la abnegación, hasta el sacrificio total de sí por el prójimo, sintetizado en una palabra: amor. La madre Petrović experimentaba una grandísima alegría en su servicio a los más pobres, marginados y despreciados, porque reconocía en ellos el rostro de Jesús doliente. Por eso, nunca se cansaba de exhortar a las hermanas a que mostraran con su conducta y sus sacrificios que en ellas se había encarnado el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Sacaba su fuerza espiritual de la oración. Su vida se puede resumir en 2 palabras: oración y apostolado. Desde el inicio, la oración constituyó el alma y el gran dinamismo de su amplia actividad. El estar con el Señor se plasmaba en el ir a los hermanos. La unión íntima con Dios se prolongaba en la comunión con el prójimo. Sentía un profundo aprecio por las directrices y los consejos de los pastores de la Iglesia, ante los cuales siempre se manifestó muy dócil y obediente. En especial, seguía con fidelidad las indicaciones del obispo y del romano pontífice. En una carta circular explica a sus religiosas el significado de la regla y de las constituciones, y dice así: son la palabra y la ley de nuestro Señor, la regla santa,
el libro de la vida, el camino de la cruz, la llave y el vínculo de la amistad eterna. La fama de santidad de la que gozó durante su vida se confirmó también después de su muerte, acontecida en Roma, el 9 de julio de 1966. Las Hijas de la Misericordia cuentan hoy con 429 religiosas que trabajan en 12 países de Europa y América. Se dedican a la educación de los niños y de la juventud, a la asistencia de las personas ancianas y enfermas y al apostolado parroquial.